Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ya trabajamos lo que es el segundo teorema de traslación de Laplace. Sí, profe. Ok. ¿La forma recíproca también ya la vimos o esta no? No. Ok. Bien, vamos a continuar entonces con transformada de Laplace y vamos a ver aquí la forma recíproca del segundo teorema de traslación de Laplace. Entonces por ahí dijimos que el segundo teorema de traslación de Laplace señala que si tenemos un laplaciano de ft menos a con la función escalón t menos a, va a ser igual a e a la menos as por el laplaciano de ft de t. Aquí vean cómo ya el t menos a se reduce a t cuando ya hemos hecho uso de este teorema. De otra forma, recordaremos que el f de t también lo podemos representar como f de s. 1 o 2 es exactamente lo mismo. Pero bueno, esto es el segundo teorema de traslación. ¿Cómo sería la recíproca? Bueno, el laplaciano, si lo pasamos del lado izquierdo al lado derecho, pasaría como laplaciano a la menos 1. Entonces aquí lo que tendríamos sería el laplaciano a la menos 1, que sea la forma recíproca. Ya quedamos que puede ser la laplaciano de f de t, que es f de c, de s, y planteando la propiedad conmutativa. Entonces podemos decir que la forma recíproca del segundo teorema de traslación lo vamos a representar como el laplaciano inverso de e a la menos as por el laplaciano de f de t, que va a ser f de t menos a por la función escalón t menos a. Entonces el laplaciano recíproco e a la menos s de f de s, en lugar de emplear el L de f de t, que es lo mismo. Entonces dijimos que era f de t menos a por la función escalón t menos a. ¿Preguntas? Ok. Decimos que a es mayor que 0. Ya quedamos que el laplaciano de f de t es lo mismo que f de s, o f de s es lo mismo que el laplaciano de f de t. Aquí el laplaciano pasa como recíproco al lado derecho, y decimos que f de t es el laplaciano recíproco de f de s. Y aquí aplicamos propiedad conmutativa, y el laplaciano recíproco de f de s es f de t. Ese es el principio con el que vamos a trabajar. Bien. Tenemos aquí, nos piden calcular el laplaciano recíproco de a la menos pi medios de s entre s cuadrado más 9. Resulta que dentro de las fórmulas que tenemos no hay una que directamente nos resuelva eso. Razón por la cual, bueno, podemos proceder algebraicamente, trigonométricamente, como que queramos, para resolver esto. Un segundo, permítanme. ¿Sí?
Gracias. Entonces decíamos que tenemos que darle la forma al problema que tengamos para poderlo resolver conforme a las herramientas que hemos venido trabajando. Entonces, aquí, algebraicamente, lo que podemos hacer es E a la menos pi medios de S, pasarlo como un factor. Y precisamente quedaría como coeficiente 1. Y de esta forma ya le estamos dando el perfil con respecto al segundo teorema de traslación. Aquí vemos que esta es una de la forma E a la menos AS. Por lo tanto, A vale pi medios de la expresión A' o de la expresión A, de la que queramos, en la misma. Entonces, podemos decir que la f de t va a ser lo que resta, que sería 1 entre s cuadrada más 9. Entonces, este 1 entre s cuadrada más 9, cabe recordar que es del tipo s cuadrada más k al cuadrado. Si k al cuadrado vale 9, ¿cuánto vale k? 3. 3. Entonces requeriríamos un 3 en el numerador. Pero para que la igualdad no se altere, ponemos un 3 en el numerador y un 3 en el denominador, de tal forma que 3 entre 3 nos dé 1. Y en este caso, ya lo que tenemos es un laplaciano recíproco de k entre s cuadrado más k al cuadrado, que es una expresión del tipo seno. Recuerden que es seno de k. K es el término que nosotros acabamos de inferir, que es 3. Y este 1/3 es la constante que requerimos para completar el 3/3. Entonces, el laplaciano recíproco es 1/3 de seno de 3t. Por lo tanto, la fórmula nos dice que cuando tengamos un laplaciano inverso de e a la menos as por f de s, va a ser igual a la f de t menos a por la función escalón t menos a. Por lo tanto, aquí nos quedaría 1/3 del laplaciano recíproco de 3 entre s cuadrada más 9, t menos pi medios, porque recuerden que aquí tenemos que involucrar el término a, y aquí está la función escalón t menos a, que quedamos que es pi medios. Por lo tanto, ya dijimos que este laplaciano recíproco es del tipo función seno. Pero recuerden que tenemos que involucrar precisamente este término a, que lo ubicamos como exponente, parte del exponente de la base e. Por lo tanto, podemos decir que el laplaciano recíproco de a la menos pi medios s entre s cuadrado más 9 es 1/3 del seno de 3 veces t menos pi medios de la función escalón t menos pi medios. ¿Preguntas? Entonces ahí nada más se sustituyó, ¿no, profesor? Ahora sí que t por el valor de t menos pi entre 2. Tiene el micrófono apagado, profesor. Decíamos que al tener el laplaciano recíproco de e a la menos as por el laplaciano de f de t, entonces la respuesta va a ser f de t menos a. A usted ya lo ubicó, que es el coeficiente que acompaña al exponente con respecto a s cuya base es e. Entonces se va a poner aquí una f de t menos a. Por esa razón es que usted está poniendo aquí en función de t menos a. A fue el valor que tuvimos de este pi medios. Y además le dice que como parte de la respuesta es la función escalón t menos a. Por eso usted pone aquí la función escalón t menos a. Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, profe.
Ok. Entonces, queda pendiente laplaciano recíproco de a la menos 2s entre s cúbica. Recuerden, no tenemos una fórmula que directamente trabaje esto, tenemos que darle el perfil. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer aquí? A la menos 2s va a pasar como un factor, y el otro sería 1 entre s cúbica. Y ahora sí, ya tienen la forma e a la menos as por f de t. Y entonces, como ya van a aplicar aquí el segundo teorema de traslación el recíproco, el resultado va a ser un medio de t menos a. Ven ustedes que es el coeficiente que acompaña a s, cuya base es e. Esto de la función escalón t menos a. Aquí ya nada más va a depender de s cúbica, ¿no? Aquí hay que recordar que vamos a obtener el laplaciano recíproco de esta s cúbica, que nos da esta expresión. Pero recuerden que ya lo estamos dando como t menos a, por eso aquí tomamos el 2. ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Ok. Ok, hasta el momento hemos visto algunas alternativas en las cuales podemos nosotros usar con el objetivo de resolver un problema conforme a la estructura que tenga el problema. Aquí vamos a aplicar el concepto de derivada cuando nosotros lo que tengamos sea un laplaciano de t a la n. Recuerden que los anteriores hemos hablado de e a la menos as. Aquí, el mandatorio es que tengamos un laplaciano de tipo t a la n. Incluso recuerden que aquí nos dice que n tiene que ser 1, 2, 3, etcétera, no a más infinito. Y que esté multiplicado con una f de t. Esa f de t, ¿cuál puede ser? Bueno, puede ser e a la at, puede ser seno de kt, coseno de kt, seno hiperbólico de kt o coseno hiperbólico de kt o cualquier otra función. Mandatorio que sea t a la n y que n sea 1, 2, 3 a más infinito. Ok. ¿Qué ocurre cuando tengamos una expresión de este tipo? Cuando tengamos una expresión de este tipo, la solución va a ser menos 1. Esta es una constante, siempre va a ir menos 1 elevado a la n. Esta n va a depender del exponente que tenga t, recordando que puede ser 1, 2, 3, etcétera. Por la derivada enésima, nuevamente del exponente que tenga t será la derivada que nosotros vayamos a obtener por el laplaciano de lo que acompañe a t a la n. Ya quedamos que ese laplaciano de f de t también lo podemos representar como f de s, porque en esencia el laplaciano de f de t va a ser igual a f de s. ¿Preguntas? Entonces, ¿esa es la fórmula? Esta es la fórmula que vamos a aplicar cuando nos pidan obtener el laplaciano de una t elevada a la n por cualquier otra función. Ok, gracias. Cabe recordar que las anteriores que vimos fue e a la at por f de t, o bien fue la e a la at por la función escalón. Aquí no, aquí lo que requerimos es que sea t a la n por cualquier función.
Y en este caso vamos a aplicar la derivada de una transformada de Laplace. Por eso es muy importante que cuando nos den el problema a resolver, veamos cuál es la estructura del mismo. Y conforme a la estructura del mismo, veremos qué fórmula podemos aplicar. Ejemplo, aquí tenemos el laplaciano de t por e a la 3t. Pregunto, ¿hay una fórmula que directamente nos resuelva t por e a la 3t? La respuesta sería no. Tenemos la fórmula 2 que nos resolvería únicamente si habláramos del laplaciano de t. O tendríamos la fórmula 3 que nos hable del laplaciano de e a la 3t. O la número 8 que nos diría que si tenemos t más e a la 3t, pondríamos el laplaciano de t más el laplaciano de e a la 3t. Son alternativas que tenemos conforme a las 8 fórmulas básicas de transformada de Laplace. Pero resulta que aquí tenemos t que multiplica a e a la 3t. Las relaciones anteriores las hemos usado cuando uno de los factores es e elevado a la at. Aquí no es e a la at, sino que el factor es t. Y ese factor t, que implícitamente está elevado a la 1, está multiplicado por otra función. Por lo tanto, la estructura de este laplaciano se presta para que hagamos uso de la derivada de una transformada. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Ok. ¿Qué me dice la fórmula que voy a aplicar cuando tengamos que hacer uso de la derivada? Bueno, quedamos que dice que va a ser menos 1, es una constante a la n. Y esa n va a depender del exponente que tenga t. Y después sacaremos la derivada enésima, dependiendo del exponente que tenga t, por el laplaciano de la función que acompaña a t. Entonces, ponemos la fórmula, dice que es menos 1 a la n, t tiene exponente implícito 1, por lo tanto hay que dar exponente implícito 1. Por la derivada enésima, dependiendo del exponente, como es 1, estaremos hablando de la primera derivada. ¿De quién? Del laplaciano de la función que acompaña a t. Lo que acompaña a t es e a la 3t. ¿Preguntas? ¿Ese menos 1 siempre va a estar ahí? Sí, esa es una constante cuando nosotros la opción que tomemos sea la derivada. Ok. Ahora, analogía. En cálculo integral nos han dicho que los métodos de integración, su objetivo es, teniendo una integral aparentemente compleja, aplicando el método, obtengamos una integral inmediata o reducible a inmediata. Aquí es lo mismo. Hace un momento dijimos, bueno, si tenemos el laplaciano de t, aplicamos la fórmula 2 y se acabó. Si tenemos el laplaciano de e a la 3t, aplicamos la fórmula 3 y se acabó. Pero resulta que se están multiplicando. Cuando aplicamos la derivada, entonces aquí ya tenemos el laplaciano de e a la 3t, y ese laplaciano e a la 3t dijimos que lo podíamos resolver aplicando directamente la fórmula número 3. Ese es el objetivo de cualquier método. Entonces, ¿a qué es igual el laplaciano de e a la 3t? Según la fórmula dice que es igual a 1 entre s menos a, siendo a el coeficiente que acompaña a t como parte del exponente cuya base sea e. Por lo tanto, esto nos quedaría 1 entre s menos 3. Pero a esto es a lo que hay que sacarle la derivada, porque la fórmula dice que hay que derivar el resultado del laplaciano. Menos 1 a la 1, bueno, lo podemos reducir únicamente como este signo menos. Y aquí lo que tenemos es la derivada de una constante entre una variable. La derivada de una constante entre una variable es menos la constante entre la variable al cuadrado por la derivada de la variable. Aquí lo que tenemos es la derivada de una suma algebraica de términos. Sería la derivada del primero, que es s, menos la derivada del segundo, que es 3. La derivada de cualquier constante vale 0 y la derivada de cualquier cantidad sobre sí misma vale 1. Menos por menos
nos da más. Por lo tanto, quedaría 1 entre s menos 3 al cuadrado por 1 menos 0. 1 menos 0 es 1. Cualquier cantidad por 1 nos da la misma cantidad. Por lo tanto, podemos decir que el laplaciano de t por e a la 3t es igual a 1 entre s menos 3 al cuadrado. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Tenemos ahora el laplaciano de t por el seno de 2t. Dijimos que los elementos primordiales es que tengamos la variable t, ahí está, y que esté multiplicando cualquier otra función. En este caso la otra función es seno de 2t. Tenemos que aplicar entonces la derivada para una transformada. Por lo tanto nos dice, como mencionó la compañera, que era menos 1. Ese menos 1 siempre lo vamos a poner cuando apliquemos la derivada. N en este caso vale 1 y la derivada, su grado va a depender del exponente, que en este caso es la primera derivada. Del laplaciano de lo que acompaña a t. Lo que acompaña a t es seno de 2t. Vean cómo es más fácil obtener el laplaciano del seno de 2t que obtener el laplaciano de t seno de 2t. Precisamente ese es el objetivo de este método. Entonces, ¿a qué es igual el laplaciano de seno de 2t? Recuerden que el laplaciano de seno de 2t lo interpretamos como el seno de kt, donde k es el coeficiente que acompaña a t. En este caso, k vale 2. Por lo tanto, el laplaciano del seno es k entre s cuadrado más k al cuadrado. Aquí lo especificamos como 2 al cuadrado, que sabemos que es 4, para visualizar que k vale 2. Por lo tanto, lo que vamos a obtener es la derivada de un cociente. Aquí podemos aplicar el caso particular de una constante entre una variable, que es igual a menos la constante entre la base, entre la variable que tenemos como denominador al cuadrado, por la derivada del denominador. Menos por menos nos da más. Y aquí lo que tenemos es la derivada de una suma algebraica de términos. Por lo tanto, aplicamos propiedad distributiva y hablamos de la derivada del primer término más la derivada del segundo término. La derivada de cualquier constante vale 0 y la primera es del tipo u a la n. Por lo tanto, quedaría el coeficiente n por la variable a la n menos 1, sería 2 menos 1, nos quedaría s a la 1, que es s, por la derivada de la base, que es s con respecto a s. Ahí lo tenemos. La derivada de s con respecto a s vale 1, por 2s, nos quedaría 2s. Cualquier cantidad más 0 da la misma cantidad. Y después decimos 2 por 2 es 4, 4s. Por lo tanto, el laplaciano de t por el seno de 2t es igual a 4s por s cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Preguntas? ¿Le puedes regresar al anterior, por favor? ¿Y cómo le sacó el que está después de derivando de 8? Aquí lo que usted está manejando es la derivada de un cociente. Pero la derivada de un cociente tiene dos casos particulares: constante entre variable y la otra es variable entre constante. Cuando usted deriva una constante entre una variable, es igual a menos la constante entre la variable al cuadrado por la derivada de lo que esté fungiendo como variable. Gracias. Y ya después, aquí usted aplica la derivada de una suma algebraica de términos. Ese es del tipo u a la n, queda 2s de s en ds, que vale 1. Por 2s le quedaría 2s, y la derivada de cualquier constante vale 0. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ok. Aquí tenemos este otro ejemplo, pero aquí lo que tenemos es t al cuadrado por el seno de 2t. Recuerden que la t, según este caso, puede ser el exponente de t 1, 2, 3, hasta más infinito. Entonces, en este caso, lo que tenemos es t al cuadrado. Por
Por lo tanto, aplicamos la fórmula que dice que es menos 1 a la n. En este caso, n vale 2, por lo tanto hablamos de menos 1 al cuadrado. Y después nos dice que es la derivada enésima, en este caso n vale 2, por lo tanto estaremos hablando de la segunda derivada del elemento que acompaña a t cuadrada. El elemento que acompaña a t cuadrada es seno de 2t. El objetivo es de una función aparentemente compleja, obtener el laplaciano de una función más inmediata. Ok, aquí lo que nos estamos considerando es la segunda derivada del laplaciano del seno de 2t. La segunda derivada del laplaciano del seno de 2t es la primera derivada del laplaciano de t seno de 2t. ¿Por qué? Porque hace un momento dijimos que la derivada del laplaciano del seno de 2t precisamente proviene de t seno de 2t. Entonces, la segunda derivada es como si estuviéramos derivando esta como la primera derivada. Por eso es que aquí lo que marcamos es la primera derivada del laplaciano del t del seno de 2t. Pero esta derivada nosotros ya la obtuvimos, que fue precisamente el resultado anterior. La derivada de este laplaciano fue 4s entre s cuadrado más 4 al cuadrado. Por lo tanto, esto nos está representando la primera derivada. Recuerden que aquí estamos obteniendo la segunda, porque es la t al cuadrado, por eso es que esta expresión la tenemos nuevamente que derivar. Ahora, hace un momento mencionamos que era el caso particular del cociente C entre U. Aquí tenemos que desarrollar la fórmula porque tanto el numerador como el denominador son variables. Entonces, el cociente de variables es igual al denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Entonces, todo esto va antecedido por este signo menos. Entonces, sería menos el denominador al cuadrado por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Entonces, aquí este 4, que es una constante, sale y nos queda la derivada de s con respecto a s, que nos va a dar 1. Aquí sería la derivada de u a la n. La derivada de u a la n es n por u, que es la base, s cuadrado más 4 a la n menos 1. 2 menos 1 precisamente nos daría 1, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Un segundo, permítanme.
Sí, gracias. Ok, entonces decíamos aquí que lo que tenemos es la derivada de 4s, la constante sale, nos queda de s en s, aquí tendríamos la derivada de u a la n, y aquí la derivada de cualquier constante que vale 0. Aquí vale 0, aquí 4 por 1 nos daría 4, aquí la derivada de s con respecto a s vale 1 por 2s, 2s por 1 sería 2s, más 0 quedaría 2s. Después aquí este 4 lo reubicamos aquí, y aquí sería 2 por 2s nos da 4s. Entonces aquí podemos decir que 4s por 4s sería 16s al cuadrado. Aquí está. Y entonces aquí podemos ver que podemos factorizar un s cuadrado más 4. Aquí nos quedaría 4s cuadrado más 4. Este ya fue el factorizado. 16s cuadrado, aquí está el factorizado. Esto lo hacemos para reducir este factor con este otro. Aquí tenemos un grado 1 contra un grado 4, nos queda grado 3. Y después aquí aplicamos propiedad distributiva, 4 por s, 4s cuadrada, 4 por 4, 16. El objetivo es reducir términos semejantes. 4s cuadrada menos 16s cuadrada nos da menos 12s cuadrada. Y aquí si queremos los podemos reubicar, menos por menos sería más, y menos por más nos da menos. Entonces, el laplaciano de t al cuadrado seno de 2t es igual a 12s cuadrado menos 16 entre s cuadrado más 4 al cubo. ¿Preguntas? Sí, ¿le puede regresar 2 diapositivas? Ahí, cuando saca la derivada del denominador, en la parte de abajo ya no la entendí. Aquí, usted lo que está obteniendo es la derivada de 4s. Entonces sería la constante por la derivada de la base. Aquí lo que está derivando usted es u, que vendría siendo lo que está dentro del paréntesis, a la n. U a la n es n por la base elevada a la n menos 1, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis es s al cuadrado más la derivada de 4. Entonces aquí la derivada de s con respecto a s nos da 1, la derivada de 4 da 0, y la derivada de s cuadrado nos va a dar 2s. El exponente pasa como coeficiente por la base a la n menos 1, 2 menos 1 nos quedaría s a la 1, nuevamente por la derivada de la base que sería s. Y aquí el último operador de derivación que nos queda es este. Cualquier cantidad sobre sí misma es 1, o bien de s en s es 1. Gracias. ¿Alguna otra duda? Ok. Tenemos este ejemplo 4. Aquí lo que tenemos es t por L menos t coseno de t. Aquí quedamos que el mandatorio es que aparezca t. L menos t coseno de t va a ser f de t. Y este L, el laplaciano de L menos t coseno de t, ¿cómo la obtenemos? Con el primer teorema de traslación. Por eso es lo que hemos comentado.
de los temas que hemos visto anteriormente, conforme lo que vamos desarrollando, va a haber necesidad en algún momento dado de aplicar un principio sobre otro. Entonces, aquí arrancamos con que tenemos T, que es el elemento esencial y que multiplica otra función, la que sea. Aplicamos la fórmula de derivación, que sería menos 1 a la n, donde n, el exponente de t, vale 1, por la derivada de lo que resta. Lo que resta es e a la menos t coseno de t. Y ahora, ¿qué aplicamos? Bueno, aquí lo que vemos es que es el laplaciano de una expresión e a la menos at por otra función. Y entonces lo que usamos es el primer teorema de traslación. Entonces, el primer teorema de traslación es poner el laplaciano del coseno de t, de s, que sería s menos a. A en este caso es el coeficiente que tiene t, que implícitamente es menos 1. Por eso aquí sería menos por menos, quedaría más. Entonces quedaría s más 1. Al aplicar el primer teorema de traslación, quedaría s más 1 entre s más 1 al cuadrado más 1. Porque eso es lo que nos pide el coseno. El coseno, recuerden que nos dice que es s entre s al cuadrado más k. K, recuerden que es el coeficiente de t. En este caso, el coeficiente implícito de t es 1. Por eso que aquí tenemos este 1. Y este s más 1 es porque estamos efectuando el principio de traslación. Ahora sí, a esto es a lo que tenemos que derivar. Y derivamos aplicando precisamente un cociente. Entonces sería el denominador, que es s más 1 al cuadrado más 1, por la derivada del numerador, que es s más 1, menos el numerador, que es s más 1, por la derivada del denominador, que es s más 1 al cuadrado más 1, entre el denominador, que es s más 1 al cuadrado más 1, esto al cuadrado. Hay que recordar que lo que nos dijeron en cálculo diferencial, en tanto el operador derivada siga vivo, nosotros tenemos que seguir derivando. Aquí nos dice que hay que derivar una suma algebraica de términos. Sería la derivada del primer término más la derivada del segundo. Ahí está, la derivada de s más la derivada de 1. Y aquí nos dice que hay que derivar igual el primer término más el segundo. Ahí está la derivada del primero más el segundo. La derivada de cualquier cantidad sobre sí misma da 1 y la derivada de cualquier constante vale 0. La derivada de cualquier constante vale 0 y aquí nuevamente tenemos la derivada de u a la n. N pasa como coeficiente por la base a la n menos 1. 2 menos 1 es 1. Por la derivada de la base, que es s más 1. Aquí lo que tenemos es una suma algebraica de términos. Entonces sería la derivada del primero más la derivada del segundo. La derivada de 1 vale 0 y la derivada de s con respecto a s vale 1. 1 más 0 se reduce a 1. Cualquier cantidad más 0 queda nada más la cantidad. Aquí tenemos el 1 más 0. 1 más 0 es 1. Cualquier cantidad por 1 da la misma cantidad, que es s más 1. Entonces aquí decimos s más 1 al cuadrado por s más 1 al cuadrado nos da menos 2 veces s más 1 al cuadrado. Y reducimos términos semejantes. Tenemos menos 2 veces s más 1 al cuadrado más una vez s más 1 al cuadrado. Por lo tanto, menos 2 más 1 nos va a quedar menos una vez s más 1 al cuadrado. Aquí aplicamos este signo menos por este menos, nos va a dar más, y ese menos por ese más nos va a dar menos. Si queremos, podemos desarrollar s más 1 al cuadrado con s menos 1, la respuesta es sí. Quedaría s cuadrado más 2s más 1 menos 1, quedaría s cuadrado más 2s, ahí factorizamos la s y nos quedaría s que multiplica a s más 2, quedaría esto en el numerador. En el denominador, quieren desarrollar esto, también lo podrían hacer, s cuadrado más 2s más 1 más este 1, quedaría s cuadrado más 2s más 2 al cuadrado. Recuerden que el objetivo en un momento dado sería reducir términos semejantes. Y algebraicamente es dejar la expresión lo más reducido posible. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
No, profe. Ok. Entonces tenemos aquí la plación de coseno de 2t. Se ve que esta t sería la 1 por el coseno de 2t. Nos queda x cuadrado más 4, x cuadrado más 4. Como bibliografía sugerimos el SIL, ecuaciones diferenciales. Ok. Si son tan amables, vamos a pasar lista, por favor. Ricardo Manuel. Presente. Marco Antonio. Presente. Aldo. Presente. Efraín Yair. Yair. Diego Yael. Presente. Sergio. Rafael. Presente. Sayab. Presente. Héctor Iván. Comentario. Trabajé mi labor docente iniciando con grupos de primaria. Yo tenía 18 años y arranqué dando clase con grupos de sexto de primaria. Y pues ahí el Día del Estudiante era el Día del Niño, el 30 de abril. Después di clase en secundaria y ahí como que ya era entre Día del Niño y Día del Estudiante. Ya los alumnos de secundaria ya no querían que se les tratara como niños. Después incursé en el nivel medio superior y actualmente me encuentro con ustedes. Ustedes siguen siendo estudiantes. Yo sé que ya son adultos jóvenes y ya como que esa situación que antiguamente de estudiante como que a veces ya no nos cuadra muy bien. Ya lo que quisiéramos es concluir la superior y empezar a trabajar para ganar nuestro dinero, porque a fin de cuentas nos vamos perfilando hacia allá, tener éxito profesional. Pero yo les comento a veces el reverso de la moneda, ¿no? Ya cuando estamos ya trabajando, a veces añoramos, ¿no? Aquellos momentos de estudiante cuando pues, andábamos con los cuates y nos íbamos a ver que el partido de fútbol o, no sé, ir a comer a los tacos a la esquina, cosas así, ¿no? Y quisiéramos regresar a esa época de estudiante, pero ya no podemos, ya estamos en el otro rol, ya concluimos la superior, ya estamos trabajando y pues ya tenemos otra actividad que desarrollar. Por lo tanto, yo los felicito en su Día del Estudiante, que fue el día de ayer. Sigan viviendo esas etapas a plenitud. Paulatinamente, bueno, pues ya ustedes van a llegar al otro extremo y entonces ya tendrán otro rol. Por lo tanto, ratifico muchas felicidades por el día de ayer, por ser Día del Estudiante. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego.